Bienvenidos una vez más a este ciclo que tenemos los domingos, la economía en la nueva normalidad. Ya vamos encontrando en este espacio bastante opinión, ideas de los más influyentes economistas de Bolivia y algunos, por supuesto, del exterior también. Hoy vamos a tener a otro economista interesante en el país, generador de mucha corriente de opinión pública y muy influyente, por supuesto. Mauricio Ríos García nos va a acompañar esta hora para hablar de la economía en la nueva normalidad. Vamos a continuación a conocer un poco quién es Mauricio Ríos García. Mauricio Ríos García es economista, estudió en la Universidad Mayor de San Simón, realizó cursos de economía, filosofía, política, sistemas comparativos de gobierno y políticas de transición y reformas estructurales en la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile. Tiene una maestría en economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y desarrolla su tesis doctoral en economía aplicada, dirigida por el profesor Huerta de Soto en la misma universidad. Tiene experiencia como catedrático de las principales facultades de posgrado de Bolivia y además desempeñando altos cargos ejecutivos como director académico y decano nacional de posgrado en universidades privadas y otros como director independiente del Grupo Financiero Fortaleza. Actualmente reside en Bolivia y se desempeña en el ámbito privado como asesor de inversiones y estructuración patrimonial internacional. Bueno, nuestro invitado de hoy es Mauricio Ríos García. Es un honor, un privilegio, Mauricio, tenerte en este espacio de Force Live. Cada domingo estamos con los que consideramos son los economistas más influyentes del país para hablar de la coyuntura tan difícil que estamos encarando en este momento el planeta y Bolivia en particular. Un gusto nuevamente y buenas noches, Mauricio. ¿Cómo estás, estimado Tufi? Encantado de saludarte, honrado por tus palabras introductorias, agradecido por la invitación y al mismo tiempo aprovecho para solidarizarme con quienes lo están pasando muy mal en esta severa crisis. Afortunadamente mi entorno inmediato y mi familia, los amigos y demás y yo estamos muy bien, afortunadamente, pero no puedo dejar de manifestar mi solidaridad, así que podemos arrancar cuando digas. Gracias, Mauricio. Como es habitual, vamos a comenzar hablando del planeta, de la crisis global, para luego hablar de la crisis en Bolivia particularmente. Y en la última parte de este espacio vamos a tener, como es habitual, las preguntas y las respuestas de nuestro invitado de hoy a través de las redes sociales, transmitiendo por streaming nosotros en Force y en Asuntos Centrales particularmente. Mauricio, vamos a comenzar con lo global. Desde 1978 se han contabilizado prácticamente 8 crisis económicas, sobre todo en el globo, en el planeta. Y hay quienes creen de que a partir de ahora vamos a tener más crisis, serán más frecuentes, serán más globales las crisis económicas como las que estamos viviendo a partir de la pandemia, pero al mismo tiempo pronostican que serán más cortas. ¿Cuál es tu criterio en relación a las crisis que hemos vivido en los últimos tiempos y sobre todo esta, la de la pandemia? ¿Es esta la más grave de todas? No, en absoluto. Empiezo por el final de tu pregunta. Esta actual crisis, la crisis concretamente de la pandemia, se la compara con la crisis española, mejor conocida como la crisis española o la pandemia española, que sucedió entre fines de 1918 y principios de 1920, si no me equivoco. La cantidad de personas que fallecieron por aquella pandemia es comparable con la población actual a como si hoy hubieran muerto alrededor de 440 millones de personas. Hoy día tenemos aproximadamente 650,000 personas que han fallecido por este virus en solamente 6 meses aproximadamente. Si hiciéramos una proyección, se está calculando que la crisis duraría no más de un año. Si duplicamos la cifra actual, la proyectamos hacia adelante, la cantidad de muertos que podría haber sería de 1,2 millones aproximadamente. Supongamos que sea de 5 millones. Es decir, la crisis no es ni por casualidad tan grave como en 1918, 19, 20 o 19, 20, ¿sí? del siglo pasado, hace 100 años. Pero al mismo tiempo, si hablamos en términos económicos, si nos fijamos cuánto duró la Gran Depresión, por ejemplo, la Gran Depresión de los años 30, que es la que se considera que fue la peor crisis que hemos vivido en los últimos 100 años, duró 10 años. La gran recesión que tuvimos a raíz de la bancarrota de Lehman Brothers en 2008 duró
al menos en términos oficiales, entre 2 y 3 años nada más, ¿sí? Y ahora se calcula que la crisis actual podría durar no más de un año, es decir, que la recuperación sería muy rápida. Hay mucho que elaborar al respecto. ¿Qué se podría ver un poco más adelante? A raíz y a consecuencia, mejor dicho, de las medidas que se han venido implementando en general alrededor de todo el mundo, y en especial de los gobiernos a través de la política monetaria con sus bancos centrales, es que están minando las bases del sistema bancario, financiero y monetario internacional. Han reaccionado estimulando la demanda agregada interna, como se supone, al menos desde la Gran Depresión, que se debe tratar con las crisis, al mismo tiempo que tenemos demasiada deuda. Hemos incrementado solamente el último año la deuda global, tanto pública como privada, un 35%. Con la crisis que tuvimos en Lehman hace 10, 12 años, incrementamos la deuda en 20%. Y eso ya era un escándalo, sí eran niveles escandalosos. Entonces, si más adelante tenemos alguna crisis económica internacional derivada o no de la pandemia, en todo caso la crisis de la pandemia sería un detonante y más no el causante de una eventual crisis, sería justamente por la política monetaria de los bancos centrales alrededor del mundo, por un lado, y al mismo tiempo el incremento sin precedentes de la deuda, tanto privada como pública, global. Entonces, la combinación de estos factores nos está llevando a la que podría ser, me atrevo a decirlo, la peor crisis que podríamos haber tenido. Entre otras cosas, justamente alrededor de los años que mencionas, en 1971 se terminó de eliminar el último vínculo que existía entre el dólar y el patrón oro clásico, ¿sí? El patrón oro clásico, en todo caso, se lo empezó a minar, se empezó a deteriorar ese estándar al cual respondía la economía internacional con la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos en 1913. Con la creación del FMI, el Banco Mundial, alrededor de la Segunda Guerra Mundial y demás, y varios otros hitos históricos muy importantes, llegamos a 1971, terminamos cortando el último vínculo con el patrón oro y entramos a un régimen de tipos de cambio flotantes en términos generales, y donde el resto de monedas locales alrededor del mundo respaldan la emisión de su deuda o sus propias monedas, en buena parte con el dólar estadounidense. Entonces, en la medida que la Reserva Federal empieza a devaluar la moneda para estimular la demanda agregada interna, lo que está haciendo en realidad es socavando la capacidad que tiene el sistema monetario y financiero internacional de tener bases sólidas. En la medida que la Reserva Federal devalúe el dólar, pues el resto de monedas locales alrededor del mundo se van a deteriorar todavía más, al punto en el que el dólar podría terminar su condición de moneda internacional de reserva. ¿Qué podría pasar después de eso? No sé exactamente. Tal vez tendríamos que volver a alguna relación mixta con el patrón oro clásico, no lo sé, pero esas serían las principales características si así sucediera. Mauricio, hay quienes dicen que con la pandemia probablemente nacerá un nuevo orden mundial, un nuevo orden económico mundial. Quisiera preguntarte si crees que eso va a ocurrir o no, y qué va a cambiar o qué no va a cambiar en este que se llama un nuevo mundo a partir de la pandemia. Creo que esa es una exageración. Hay muchas cosas que sí han cambiado el orden mundial, sobre todo en términos económicos, como por ejemplo lo que estoy mencionando ahora mismo, el fin del último vínculo que había entre el dólar y el patrón oro. Pasamos a un régimen donde el dólar estadounidense como moneda internacional de reserva tenía el petróleo en los años 70 como el principal activo como respaldo para que pueda emitir y demás. A cambio de esto, por ejemplo, Estados Unidos le ofreció a Arabia Saudita garantizar la seguridad en el vecindario, ¿sí? En Medio Oriente. A partir de eso han cambiado una serie de cosas en las cuales, sobre cuyos detalles no voy a indagar ni a explicar demasiado. Ese tipo de cosas sí cambian el orden mundial. La Segunda Guerra Mundial cambia el nuevo orden y demás. En términos económicos, no. En términos económicos, si comparamos, por ejemplo, lo que sucedió hace 10 años, tanto con la pandemia como con la crisis de los años 30, la Gran Depresión, en ese entonces no existían empresas como Amazon, como Google, como Facebook. Es decir, hay muchas cosas ahora mismo que permiten ser muy optimista hacia adelante. Warren Buffett, junto con su amigo personal, Bill Gates, dos de las personas más poderosas en el mundo, afirman que lo que vamos a vivir en los próximos 10 años van a ser muy distintos y en todo caso
lo dicen con un tono de mucho optimismo, van a ser muy distintos a lo que ha sido los últimos 50 años. Vamos a ver cambios tecnológicos grandísimos que nos va a permitir asumir de mejor manera todo tipo de crisis en general. Pero lo que sí podría cambiar es, creo que más o menos va por ahí tu pregunta, lo que sí podría cambiar es el orden político global. Ahora mismo el Estado ha ido avanzando sobre la economía casi sin excepción alrededor del mundo, tal vez hay alguna excepción honrosa como Singapur o Suecia, pero la gran generalidad de los gobiernos se han volcado a intervenir la economía como nunca antes en la historia, como decía más temprano, a través de la moneda, a través del incremento de deuda y demás, pero eso al mismo tiempo va a terminar mostrando lo que son las vergüenzas del Estado, porque si hay algo que ilustra esta crisis ahora mismo es que el Estado ha fallado en términos de seguridad y en términos de salud, porque nosotros los ciudadanos les hemos conferido nuestra seguridad personal a cambio de que nos estuviera bien, pero en cuanto ha sucedido una crisis global comparable a una de solamente 100 años atrás, pues han fallado. Entonces, los ciudadanos alrededor del mundo ya no podemos seguir confiriéndole tanto poder a los gobiernos para que nos puedan defender ante semejante crisis. Entonces, yo creo que va a ir por ese lado y además muy rápidamente. Quiero profundizar sobre ese tema, Mauricio, el Estado, su rol. Parecería que ha sido común la respuesta en todos los países del mundo, apostando otra vez al Estado como el que debe intentar resolver este problema tan grande derivado de la pandemia. En ese sentido te iba a preguntar, ¿qué cambiará? ¿Más Estado a partir de ahora o es simplemente circunstancial? ¿Se va a paulatinamente ir limitando otra vez el rol del Estado o posteriormente irá volviendo a ser muy pequeño? Porque da la impresión que ha vuelto a reflotar el protagonismo del Estado. ¿Hasta cuándo y cuál es el futuro del Estado en este nuevo, entre comillas, mundo del que se habla? Muy buena pregunta, es tan buena como difícil de responder. Yo creo que si de algo va a depender va a ser nuestra mirada sobre lo que suceda entre la Guerra Fría que ya tenemos entre la China y los Estados Unidos, qué es lo que va a suceder. Pero tanto la China como los Estados Unidos, los estados de cada una de estas naciones han ido avanzando sobre la economía. El problema, sobre todo en un lugar como la China, es que han elevado la deuda pública fundamentalmente a niveles tan impresionantes ahora mismo que es muy difícil sostenerlo si no es a través de la generación de riqueza o de la generación de nueva riqueza. El Estado, por definición, no genera riqueza. Quienes generan riqueza son los empresarios, identificando oportunidades en su entorno antes que nadie para solucionar problemas de gente que ni siquiera conoce a cambio de un legítimo beneficio. En tanto los ciudadanos, los individuos, tanto en la China como en Estados Unidos, no tengan la suficiente libertad para actuar identificando estos problemas para solucionarlos, pues o el sistema termina colapsando, no tengo ningún problema en hablar en esos términos, o lo terminamos de hacer colapsar. La única forma en la que podemos asumir semejantes niveles de deuda y la inflación que va a venir después de todo el experimento monetario que estamos teniendo ahora es solamente a través de ajustes y reformas estructurales. Eso conlleva un costo político enorme, tanto en Estados Unidos como en la China, como en Cuba, Venezuela, Bolivia, que para los políticos en términos generales va a ser demasiado difícil. Entonces yo creo que así como ha venido siendo, al menos durante los últimos años, van a tratar de seguir postergando la necesidad de estos ajustes y reformas a cambio de agravar la solución, al hacer cada vez más difícil esa solución. Pero para mí es inevitable que tengamos que asumir esos ajustes y reformas por costosas que vayan a ser, porque es inevitable. ¿Cuándo exactamente? Se la pregunta del millón, no lo sé. Sí, otro de los procesos que se está cuestionando, desnudados por la pandemia, es una crisis de gobernanza mundial y de liderazgo. Falta un liderazgo que haya podido arrastrar a los demás, un liderazgo mundial. Se critica a la OMS, a la ONU. Los gobiernos como el de Estados Unidos parece que no han sido capaces también de liderar, a diferencia de otros momentos. El de China. Ahora se ve como un acto interesante, por lo menos lo que ha ocurrido en Europa, que también estaba criticado como bloque en función de la respuesta. ¿Cómo ves ese tema, la gobernanza, el liderazgo mundial? ¿Y cuál es tu evaluación de las respuestas que le han dado los distintos gobiernos a esta crisis?
¿Ha sido una respuesta deficiente, mala o alguno que se pueda salvar de los gobiernos? Empiezo nuevamente por la parte final de tu pregunta. Los gobiernos, muy desafortunadamente, actuaron mal y tarde, es decir, reaccionaron mal y tarde, porque al mismo tiempo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en combinación con el gobierno chino, reaccionaron mal y tarde, es decir, fueron sumamente negligentes. Si hubieran alertado al mundo, tal vez solo un par de semanas antes sobre lo que estaba sucediendo o sobre lo que pensaban que podía suceder, las cosas podrían haber sido radicalmente distintas. Y al mismo tiempo, el resto de gobiernos alrededor del mundo decidieron reaccionar de una forma muy similar a la que reaccionó la China, es decir, con medidas excesivamente draconianas, violando incluso derechos humanos fundamentales. Hemos visto a gente, por ejemplo, del gobierno chino, a la policía concretamente, desalojar por la fuerza a estudiantes de los alojamientos de estudiantes, vamos, sobre todo universitarios, desalojarlos por la fuerza para convertir esos establecimientos en nuevos hospitales para poder albergar a pacientes con coronavirus. Eso es gravísimo. Y por otro lado, lo hicieron sin cuestionar, es decir, sin preguntarse si era justamente la mejor manera de reaccionar contra el virus. Y el pretexto para reaccionar de esta manera fue que este fenómeno se trató de un gran cisne negro. Bueno, al menos en términos de economía, nosotros nos referimos los economistas a los eventos de un cisne negro como eventos imprevisibles de un gran impacto, ¿sí? Y esto no ha sido en absoluto imprevisible, aunque sí ha sido de gran impacto. En la medida que los gobiernos traten de reaccionar en su conjunto, diciendo que nadie lo podía haber previsto, así como pasó con la gran recesión de 2008, dijeron todos que no podía haber sido previsto, cuando en realidad fueron ellos, fundamentalmente a través de sus agencias de vivienda social y de sus bancos centrales, dijeron que esta es una crisis culpa del libre mercado, que nadie la podía haber previsto y que por tanto, en la medida que era tan difícil preverlo, había que implementar medidas urgentes, significara lo que significara. Ni siquiera brindando un diagnóstico de la situación, sino interviniendo y además de manera excesiva. Y por el otro lado, justamente algo interesante, tuvimos una crisis el 89 con la caída del muro de Berlín, pero sí hubo previo liderazgo, es decir, se adelantaron a los hechos incluso de 3 personas fundamentalmente. El Papa Juan Pablo II, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Estaban diciendo hace mucho tiempo, estaban advirtiendo que el sistema, los 75 años del sistema de la Unión Soviética ya no daba más. Es decir, que había que abrir la economía, que había que respetarse los derechos individuales de propiedad privada y demás. No se ve ahora mismo, ni por casualidad, ni con Merkel, ni con Trump, ni con Boris Johnson, nadie con un liderazgo siquiera similar. Y me da mucha pena tener que reconocerlo, porque esta sería justamente la oportunidad para que surgiera algún liderazgo de ese tipo. Lo único que se ha visto en todo caso, y sobre todo en América Latina, un liderazgo de este tipo que apenas empieza y espero que se mantenga y siga creciendo en todo caso, es el de la calle Pou en el Uruguay. Pero nadie más. Pensábamos que podía ser Macri, pensábamos que podía ser el de Piñera y demás, y decepcionaron, pero de cabo a rabo, y además que se equivocaron terriblemente. Entonces, lo que hay que evitar es, en todo caso, que sigan surgiendo líderes que no queremos, líderes que apunten más hacia la Unión Soviética o Venezuela y Cuba que hacia el Uruguay. En todo caso, hay que apuntar más hacia el liderazgo y al tipo de países y reformas de ajustes como en el Uruguay y no como Venezuela. Bueno, vamos a entrar enseguida a Bolivia y me están comenzando a llegar las primeras preguntas. Les agradezco a la audiencia. Vamos a planteársela a Mauricio en la segunda parte de este espacio para terminar un poco el análisis del contexto global y los roles, Estado, empresas. Mauricio, rol de las empresas. ¿Cuánto van a cambiar las empresas, el sector privado, a partir de esta pandemia? Vamos a tener empresas distintas. Hay quienes dicen que crisis es oportunidad. Con esto hay emprendimientos, hay una explosión de emprendimientos, pero no necesariamente los emprendimientos se terminan consolidando exitosamente. Se calcula que un 83% inclusive terminan en fracaso. ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido? La empresa privada, el sector privado, las empresas, los emprendimientos, ¿van a ser distintos después de esta pandemia? Bueno, la clase de emprendimientos o la forma de emprender va a ser exactamente igual que toda la vida, y tal vez ahora apoyados más en herramientas tecnológicas. Como decía, más temprano tenemos empresas como Apple, Google, Facebook, que hacen la vida
muchísimo más fácil que hace solamente 10 años atrás. Es decir, hoy día, y por eso este es uno de los elementos que me permito mencionar para decir que soy muy optimista a largo plazo en todo caso, es porque hoy en día es mucho más fácil que emprender que hace solamente 10 años. A la vez que al mismo tiempo la humanidad nunca ha estado mejor que ahora. ¿A qué me refiero con esto? Un ciudadano promedio estadounidense, es decir, un ciudadano promedio de clase media en Estados Unidos, tiene la misma calidad de vida o incluso mucho mejor que alguien como de Rockefeller en los años 30, en los mismos Estados Unidos. Y no me refiero a que Rockefeller podía haber tenido un iPhone o que podía haber contado con Amazon, sino que simplemente cómo se trataba una muela, las caries en una muela, hace 100 años atrás, hace 80 años atrás. Las condiciones de vida que tenemos hoy son impresionantes y eso se lo debemos justamente al emprendimiento, ¿sí? Se lo debemos a la identificación del empresario como el auténtico motor en una economía, como auténtico generador de riqueza en una economía, solucionando problemas de gente que ni siquiera conoce a cambio de un legítimo beneficio. Eso es innovar. Hoy en día se necesita mucho menos que hace 10, 50, 100 años para hacer la vida mejor nuestra y la de nuestro entorno, con herramientas que hacen las cosas tanto más baratas y al mismo tiempo, si uno fracasa, también hace que el fracaso no sea demasiado grande, salvo que uno malinterprete el tamaño de su propio fracaso. Uno puede empezar con un emprendimiento subiendo fotos de su producto nada más, solamente a Instagram, y se puede comunicar de manera directa, sin intermediarios, abaratando costos de manera impresionante. Eso solamente se lo debemos al capitalismo y libre mercado. Entonces, en ese sentido, soy realmente optimista y yo no puedo adivinar qué es lo que va a suceder en el futuro, yo creo que nadie. Pero en la medida que como decía más temprano, le sigamos permitiendo a los ciudadanos o les sigamos otorgando o reconociendo, mejor dicho, libertad, mientras se respetan los derechos individuales de propiedad privada, reconocer su esfuerzo y al mismo tiempo que su sacrificio sea premiado en la misma proporción, pues vamos a seguir saliendo adelante. En cuanto salgamos de la pandemia, habrá mucha gente que se habrá dado cuenta de esto y tendrá que cambiar su modo de hacer las cosas porque la demanda al mismo tiempo va a cambiar, sí, pero la forma de emprender y de hacer las cosas es mucho mejor que hace solamente 10 años. Mauricio, ya antes de la pandemia veníamos viviendo este proceso de impacto de la transformación tecnológica, de la disrupción tecnológica. Se hablaba de la desaparición de oficios, de la desaparición de determinados tipos de empleos, inclusive de la desaparición de empresas históricamente importantes o el achicamiento. Con la pandemia aparentemente el proceso se va a acelerar, aparentemente. En ese sentido, ¿cómo visualizas ese campo de emprendimientos, de empresas? Hay empresas, hay rubros que definitivamente van a morir. Ya se planteaba antes el desafío de reinventarse o morir, o de crear o morir, la famosa frase. ¿Cuál es tu lectura en relación a ese pronóstico? ¿Qué sectores están condenados a desaparecer o definitivamente todavía todos tienen vida por delante? Eso justamente, como mencionaba también más temprano, eso no lo determina ningún economista, sino fundamentalmente los empresarios, quienes pueden adelantarse hacia el futuro, quienes tienen la visión de, o si tratan, si tú quieres, de adivinar lo que va a suceder en el futuro, es un asunto casi exclusivamente de los empresarios y fundamentalmente los que emprenden y además tratando de innovar. Esto no es nada fácil en absoluto. Los economistas hemos mal acostumbrado a la gente a decirles qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que deben priorizar. Nos atrevemos incluso a diseñarles la vida asignando sus productos. Tenemos que decirles qué es lo que tienen que priorizar en su vida, cuál es el orden de factores que deben llevar adelante. Esto es sumamente perverso. Esto es planificación vertical y solamente nos puede llevar al desastre. Y es algo que sucede solamente en Venezuela. En un caso, por ejemplo, particular como el de Bolivia, sí me atrevería a decir que hay que tener cuidado, por ejemplo, con invertir ahora mismo en sectores que previamente estuvieron sobreestimulados o hiperestimulados, como por ejemplo el sector de la construcción, ¿sí? El sector de la construcción fue específicamente estimulado e incluso hiperestimulado por el anterior gobierno a través de los mecanismos justamente que mencionaba más temprano el caso de China o Estados Unidos de estímulo de la demanda agregada interna, entre otras cosas con la expansión de la masa monetaria, al mismo tiempo con la expansión del crédito a niveles artificialmente baratos, ¿sí? Lo que ha estado haciendo la pandemia, ya teníamos una economía
muy difícil de sobrellevar previamente. Lo que ha hecho la pandemia ha sido detonar lo que yo considero que ha sido una burbuja previamente. Detona la burbuja que muy probablemente podría haber habido en el sector de la construcción, y todavía falta mucho para que se corrijan toda esa serie de errores generalizados de inversión a los que se ha inducido a los empresarios a invertir. Por ejemplo, el sector de la construcción no es que no van a haber oportunidades, sino que habría que tener más cuidado que antes en invertir en esos sectores, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo, así como ha habido recursos o sobreinversión de recursos en determinados sectores, también ha habido falta de recursos en otros, de manera simultánea. Y a las pruebas me remito. El ejemplo más fácil que puedo citar es justamente el sector de la salud. Mientras hemos visto infraestructura, carreteras, estadios y demás que sobraba, incluso colegios u hospitales que se han construido, más tarde no ha habido médicos, no ha habido enfermeras, no ha habido personal para atender semejante cantidad de infraestructura que se ha creado y al mismo tiempo de capital que se ha destruido previamente, ¿sí? Si hay oportunidades ahora mismo, tal vez no de manera inmediata, me voy a complicar si explico un poco más a detalle esto, pero para que quede claro para la gente, si hay algunos sectores que fácilmente se pueden identificar donde hay oportunidades, es el sector salud, y no necesariamente construyendo edificios. Por ejemplo, algunas de las clínicas que se amenazó o que hubo un exabrupto por ahí que se pensaba que se las podía expropiar, por ejemplo, ellos lo van a hacer espectacular, porque tal vez sin saber lógicamente que iba a haber esta epidemia, van a ser los más beneficiados. Sí, probablemente vayan a ser muy solidarios y qué sé yo, pero por un lado yo tendría mucho cuidado con el sector de la construcción en general y al mismo tiempo vería con el mismo cuidado de invertir, por ejemplo, en el sector salud. Muy bien. Vamos a entrar ya a Bolivia, Mauricio. Más de 5.9%, 6 ya el negativo del Producto Interno Bruto previsto para este año, ya estamos por ahí. ¿Cuánto va a durar esta crisis? Es la pregunta que le hacemos a todos los que han estado invitados al programa. No tengo la menor idea. Y además me atrevo a decir que el que trate de responderte muy probablemente te está mintiendo, porque la cantidad de incertidumbre que estamos teniendo con los planes ahora mismo se incrementa con día que pasa. Es decir, en la medida que traten de evitar que haya una crisis, la crisis va a ser más grande todavía más adelante, ¿sí? Eso es lo que más claro debe estar establecido. Lamentablemente lo que vengo observando hace unos 4 meses o incluso desde octubre, tanto con los planes de gobierno de todos los candidatos en mayor o menor medida, o de dirigentes empresariales y demás, por muy buenas que sean sus intenciones, apuntan de una u otra forma, insisto en decir, a tratar de revivir o tratar de sostener el modelo que el movimiento del socialismo había implementado ya en el 2006. Ese es el gran problema. Ya previamente el modelo venía agotándose. Desde 2013, 2014, hemos empezado a vivir desaceleración en la medida que más ha ido gastando el Estado. En la medida que hemos incrementado más la deuda, que hemos abaratado más el crédito artificialmente, en la medida que más hemos incrementado la deuda tanto pública como privada, la economía se ha ido desacelerando. Y me imagino que si no venía esta pandemia, íbamos a terminar en recesión no mucho más adelante. Entonces, la recuperación va a depender de cuán pronto podamos cambiar el modelo estructural de crecimiento y no necesariamente de generación de riqueza que se implementó hace 15 años en el país. Así que, insisto, en la medida que tratamos de salvar ese modelo ya agotado, obsoleto, muy malo, que solamente sirve para crecer a corto plazo, pero no para generar riqueza a largo plazo, va a ser mucho más difícil salir de la crisis. Así que, si me apresuras un poco en darte una respuesta, podríamos muy probablemente tener una recuperación en forma de L o de B chica asimétrica, una recuperación sí visible, pero muy lenta. Es decir, en el mejor de los escenarios de esta inflación, por todo lo que se viene haciendo ahora, en el mejor de los escenarios creceríamos demasiado poco durante demasiado tiempo. Entonces, hay que ver con ojos muy distintos a los que se está observando ahora mismo la economía nacional. O hacemos ajustes y reformas estructurales ahora mismo y además con estrategia de shock, o lo vamos a pasar muy mal y vamos a tener que asumir de alguna u otra forma una nueva crisis comparable. Así que vamos a ver qué pasa todavía con la economía nacional. Muy bien, me parece interesante lo que estás diciendo en términos de los planes, las ofertas electorales en el ámbito económico por parte de los 8 candidatos. Esta tu conclusión de que todos apuntan a mantener, entre comillas, el modelo
que venimos viviendo o que se viene desarrollando desde hace 14 años probablemente. No encontrás ninguna excepción por lo que leo en tu explicación. En ese sentido, ¿cuál es la explicación, Mauricio? ¿Por qué no hay alguien, un liderazgo político, que se atreva a plantear algo distinto a lo que hay como modelo actualmente? ¿Por qué tiene que ver con un escollo ideológico, con algún tipo de complejo, con un electorado que valora mucho más todavía ese otro modelo? Bueno, primero que sí hay diferencias entre las propuestas de unos y otros candidatos, aunque solamente gradual. Hay unos muy malos y hay otros menos peores, si tú quieres. Los que más me llaman la atención son aquellos que piensan que imprimiendo dinero no se genera, para financiar la deuda pública y el gasto y demás, no se generaría inflación. Y que además una inyección de entre 7,000 y 8,000 millones de dólares, incrementando la deuda pública interna, externa, privada y pública, la economía va a salir adelante. Más temprano dije que los problemas de esta economía no eran de falta de demanda agregada, como todo el mundo está pensando, sino de exceso de oferta, fundamentalmente monetaria y crediticia. Esa es una forma de pensar que tiene la gran generalidad, no solamente los políticos en Bolivia y economistas en Bolivia, sino en el mundo. Cuando cayó Lehman, que mencioné más temprano, la reacción fue justamente esa, la de estimular la demanda agregada interna. Pero no fue un modelo nuevo el que se implementó ni en Estados Unidos ni en ningún otro lugar del mundo, porque el keynesianismo, al que en realidad me estoy refiriendo, empezó a dominar la esfera política y económica en el mundo, fundamentalmente a partir del corte del último vínculo que decía más temprano entre el dólar y el patrón oro clásico. ¿Qué es lo que esto le permite? Gastar cada vez más a los gobiernos. En la medida que gastan más, incrementan el número de atribuciones y competencias que tiene el Estado sobre la economía. En la medida que incrementan sus atribuciones y competencias sobre la economía, pues existe menos libertad para los empresarios para que a su vez puedan solucionar problemas. Es decir, son ellos los que terminan generando los mayores problemas. Entonces, es una falta de visión, la más adecuada. Es muy atractivo para los políticos gastar más, es decir, político que proponga no gastar más es un político realmente extraño, y por eso existen excepciones como la que mencioné, como la de la calle Pou en Uruguay. Han habido muchas otras excepciones honrosas, pero la más cercana es justamente la de la calle Pou. Y para responder a tu pregunta, ese es el problema. No hay ningún político, porque sería sacrificarse a sí mismo, por más que digan... no es rentable electoralmente para nadie. Bueno, exactamente, para hacerlo... Pero en Sudamérica o a nivel global. ¿En Sudamérica o a nivel global? A nivel global, estimado Pufi, porque insisto en decir, a partir de la crisis de Lima en el 2008, todos los gobiernos alrededor del mundo vienen haciendo exactamente lo mismo. Y me atrevería a decir que incluso desde Jimmy Carter en Estados Unidos a fines de los 70, no ha habido cambio de modelo. Todo ha sido keynesianismo y bueno, seguimos hasta terminar de destruir probablemente el sistema monetario y financiero internacional. Espero que no. Has mencionado algunas de las ideas de qué no se debe hacer con la economía y te quiero preguntar al respecto. ¿Qué no se debió hacer en esta transición con la economía, en esta etapa de transición del gobierno transitorio? Porque luego te voy a preguntar qué crees que se debe o debió hacer. ¿Qué es lo que no se debió hacer o no se debe hacer en esta etapa de transición que estamos llevando adelante en Bolivia mezclada con una pandemia, en la economía concretamente? Bueno, me parece una excelente pregunta, pero necesito separar en dos mitades, en dos periodos el inicio, tal vez en 6 meses, 6 u 8 meses, 4 y 4 probablemente. Y me refiero de manera más concreta a lo que hizo el licenciado José Luis Parada los primeros 3 o 4 meses del gobierno transitorio. Estuvo excelente primero, debo reconocerlo, no haber devaluado la moneda. Previamente todo el mundo decía que la solución a todos nuestros problemas pasaba por devaluar la moneda, incurrir en una devaluación cambiaria. A pesar de que incurrimos en una devaluación en el mercado secundario, se ha mantenido estabilidad no solamente en la economía general, sino y sobre todo en el sistema bancario y financiero. Eso es fundamental, es muy importante. Por otro lado, recortó el gasto mientras pudo sin tener que incurrir en reformas estructurales, porque el problema aquí es el gasto estructural, no necesariamente el gasto de coyuntura o en sueldos y demás. O sea, lo más duro están, por ejemplo, en las empresas públicas y demás. Me hubiera encantado que se liquide buena parte de las empresas públicas. Por ejemplo, vamos a hablar un poco
más adelante sobre esto. Eso estuvo espectacular, porque al menos se tuvo de esa manera, aunque sea pequeño, el margen para poder asumir la crisis que estamos viviendo ahora mismo. Nadie se imaginó en un principio que la cuarentena iba a durar 4 meses, tenía que hacer entre 2 semanas y 1 mes nada más, y ahora vamos 4. Tal vez si recortábamos todavía más, implementábamos o asumíamos recortes del gasto público estructural más agresivos, podríamos haber tenido mucho mayor margen para redirigir recursos públicos para hacer frente a la pandemia, para contratar personal y demás, establecer hospitales con mayor velocidad, urgencia y demás. Eso por un lado, eso estuvo muy bien. El problema fue en cuanto empezamos a los bonos. La política de expansión crediticia y monetaria, que dije más temprano, es fundamentalmente la causa de las crisis económicas generalizadas alrededor del mundo, donde sea. Se ha dicho que estos bonos han tenido un buen efecto. Yo digo, primero, que las políticas públicas no se las juzga por sus intenciones, sino por sus resultados. Y segundo, que todavía no estamos viendo los verdaderos efectos de haber ampliado o haber expandido todavía más el crédito artificialmente barato ya previamente y la masa monetaria. Todo eso eventualmente se va a convertir en esta inflación, ¿sí? Lo hago breve. ¿Qué es la inflación? En términos generales es demasiado dinero persiguiendo demasiados pocos bienes, ¿sí? Ahora, como hemos tenido un shock de oferta antes que de demanda con la pandemia, la producción de bienes y servicios ha caído con el mismo nivel de masa monetaria, ¿sí? Ya teníamos demasiado dinero persiguiendo demasiados bienes. Y ahora hemos incrementado todavía más la cantidad de, el tamaño de la base monetaria al mismo tiempo que el crédito artificialmente barato. Eso solamente va a terminar generando más inflación con más estancamiento. Y eso se llama estanflación. Y en toda la historia del pensamiento económico, sobre todo en los últimos 100 años, tanto monetaristas como keynesianos nunca han dado respuesta a cómo salir de una estanflación. Si ya tienes inflación, los keynesianos afirman, así como un candidato está diciendo ahora mismo que la inflación es lo que nos va a permitir llevar adelante, yo digo, la inflación nos arruina tanto más que solamente encarece los costos de inversión en el país. En la medida que encarezcan los costos, cae el empleo, sube la pobreza y demás, y nos hace cada vez más difícil asumir el agravamiento de la crisis o cualquier otra crisis que pueda venir más adelante. Entonces, hay que esperar todavía los efectos. Yo creo que lo peor no ha pasado todavía. No estamos en lo peor de la crisis. Todavía vendrá más. Lamento dar malas noticias en este sentido para Bolivia, pero hay que tener paciencia. Yo he sido especialmente crítico no con el gobierno necesariamente, sino con el Banco Central. El Banco Central yo creo que debería ser menos activo en este caso y dejar de expandir tanto la base monetaria. Ha estado perfecto no haber devaluado. Pero si estamos pensando que la devaluación podría venir el 2021 como se ha dejado ver desde un principio, pues el desastre podría estar cada vez más cerca. Es decir, faltan 6 meses o menos incluso para llegar al 2021. Podría ser en enero, podría ser diciembre, pero en cuanto salgamos de la cuarentena y se normalice la actividad económica, vamos a continuar con las importaciones. Continuamos con las importaciones, las reservas van a caer. Y las reservas, a pesar de que se han estabilizado en un nivel demasiado bajo que podría terminar amenazando la estabilidad del sistema bancario y financiero. Así que no quiero seguir más por ese camino en esta explicación. Y ya saben más o menos por dónde van los problemas. Así que a mí me preocupa mucho la situación. En la medida que no sepamos atraer inversión o dólares frescos, vamos a tener cada vez más problemas. Muy bien. Sobre lo que se debe hacer a partir de ahora, Mauricio, y se está opinando mucho de que la única fuente de financiamiento que queda es básicamente el crédito externo, el endeudamiento. Inclusive se han mencionado cifras probablemente de cuánto se necesita. Algunos dicen hasta 5,000 millones de dólares. ¿Es ese el camino? Estás mencionando la atracción de inversión privada también como uno de los elementos centrales. Pero el camino es el endeudamiento. No queda otra alternativa que contraer crédito internacional para además inyectar en la medida de lo posible en esta crisis, dicen, la mayor cantidad de recursos para estimular la demanda. Inclusive hay quienes dicen sin importar el aumento del déficit fiscal, por ejemplo. ¿Cuál es tu criterio al respecto? En mi criterio es sí, el incremento de deuda pública, pero con una condicionante sumamente importante.
si vamos a saber administrar los últimos recursos que vamos a poder tener. En mi criterio, si nos vamos a endeudar, tiene que servir para una sola cosa, que es para poder financiar la migración del antiguo modelo económico establecido por el movimiento del socialismo hace 15 años, para pasar uno nuevo, ¿sí? Tenemos que pasar del modelo del movimiento del socialismo, que es cerrado, que es obeso, sumamente lento, que no genera valor, por uno abierto al mundo, abierto a la inversión extranjera directa, la mayor que sea posible, a un modelo de flexibilización laboral con libertad económica para poder exportar al mundo, para poder servirle al mundo, tantos productos y servicios como sea posible y como los empresarios y no los economistas sepan identificar oportunamente, ¿sí? Es para la única cosa que podría servir un incremento de deuda pública. No es para inyectarlos a la economía, porque liquidez no es garantía de solvencia, en absoluto. Habrá casos honrosos, sí, pero como decía más temprano, en la medida que más tratemos de evitar la crisis, más grave va a ser más adelante. Entonces, si va a haber crisis, que sea ya, y si vamos a conseguir recursos, que sea para financiar la migración de un modelo hacia otro, porque si no, nos vamos a endeudar y más adelante vamos a estar en una situación similar a esta o incluso peor, pero sin posibilidad de seguir, de siquiera endeudarnos. Entonces, o asumimos hoy o no asumimos más. Bueno, Mauricio, vamos a entrar a los últimos 20 minutos de este espacio a las preguntas, que son muchísimas. La verdad que hay una gran cantidad de preguntas, agradezco la participación. Voy a empezar con la primera. Mientras más cortas las respuestas, vamos a dar más opción a que participen los oyentes, la audiencia. Rolando Pedraza dice, ¿cree usted que el diferimiento de pago de las deudas a la banca hasta diciembre puede provocar una crisis financiera o qué otra medida se puede adoptar? Absolutamente, yo no jugaría más con el sistema bancario y financiero. Entre otras cosas, menciono previamente, estamos mal acostumbrados a pensar que los bancos son un cofre, es decir, que tienen nuestro dinero, nuestros depósitos en un cofre o en una caja fuerte en el último cuarto al fondo del edificio. Y no es así, la banca trabaja con el dinero de los ahorristas para colocarlos a quienes se van a prestar esos recursos. Básicamente funciona así. Los bancos no trabajan con su propio dinero, sino con el de los demás. Entonces, en la medida que más juguemos con los diferimientos, estamos jugando con la mora. Y en la medida que juguemos con la mora, estamos jugando con la capacidad que van a tener los bancos para responderles a los ahorristas. Aquí todo el mundo se pone a pensar solamente en los que deben, pero nadie se está poniendo a pensar en los ahorristas. Y si hay alguien que nos va a permitir salir hacia adelante de esta o cualquier otra crisis, son los ahorristas. Así que yo no me metería a seguir difiriendo pagos, seguir reduciendo arbitrariamente las tasas de interés y demás. No me metería a jugar porque, entre otras cosas, es una caja de Pandora y no sabemos quién más puede salir de ahí. Sí. Bueno, Ormando Bacadíes, hoy debe existir menos Estado y más inversión privada. ¿Cambiar el modelo significa ir a una constituyente? ¿Qué se va a hacer en el corto y mediano plazo para liberar la economía? No, mencionaba una caja de Pandora respecto al sistema bancario y financiero, pues si hay algo que ha demostrado la última constituyente es que se ha terminado convirtiendo en una caja de Pandora. Uno piensa que una constituyente, así como en Chile ahora mismo, va a ser la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Es decir, que quede escrito en la Constitución que yo no le pague al banco mañana si no lo puedo hacer, por ejemplo. No es así. Si queremos volver a una constitución más sana como la que tuvimos inmediatamente antes de la actual del Estado plurinacional, es solamente con un decreto presidencial. No necesitamos una constituyente. Y se reconocen los cabildos y referéndums y demás de las autonomías departamentales. Por ejemplo, quien lleva la batuta aquí o quien podría volver a llevar la batuta aquí es Santa Cruz si retoma el proyecto. Pero sí, efectivamente, mientras más pequeño sea el Estado, mientras menos poder tengan los políticos para seguir endeudándonos, incrementando impuestos y demás, mientras más libertad tengamos, mayores garantías vamos a poder asumir tanto esta crisis como cualquier otra venidera. Bueno, aquí una pregunta más de enfoque político que económico y personal, Mauricio. Daniel Ruiz dice, todos los actuales partidos políticos, incluidos los de derecha, continúan hablando de más bonos y participación estatal fundamental. Ninguno habla de reducción del gobierno, de libertades individuales, pro gobierno. ¿Por quién tiene más afinidad electoral, Mauricio? Bueno, no sé si la puedes responder. Me reservo la respuesta, sí. Pero sí voy a darles gusto de decirles que me voy a atrever a apoyar a alguien a pesar de que no sea
la persona ideal o el candidato ideal algunos días antes a través de alguna de mis redes sociales en función de llevar el agua o llevar el bote a buen puerto, en función de cuál es el menos peor. ¿Sí? No me voy a fanatizar con nadie, no voy a discutir, pero sí les voy a decir por quién eventualmente voy a terminar votando. Bueno. Perdón, sí, Tufi. A ver, Mauricio. Sí les puedo decir por quién no voy a votar. Por Carlos Mesa. Y ya más adelante les diré por quién terminaré votando, pero no por Carlos Mesa, insisto. ¿Por qué? Solo como curiosidad. Porque su propuesta es la peor de todas. Está proponiendo emisión sin inflación, eso no existe. Está proponiendo incrementar la deuda tanto pública como privada, y tanto interna como externa, y ese es el peor de los mundos. Eso significa peronizar o argentinizar la economía boliviana. Eso terminaría de hacer volar por los aires la economía. Solamente toca un punto básico, el tipo de cambio, y hace estallar el sistema bancario y financiero. Con eso ya es más que suficiente. Bueno, vamos a seguir. Verusca Stevens pregunta para Mauricio: ¿tienes alguna opinión acerca del Bitcoin u otras nuevas monedas que han surgido en los últimos 10 años en paralelo con la tecnología y el rol que podrían tener en este momento de incertidumbre económica basada en el dólar en los siguientes años? No sé, honestamente, a pesar de que simpatizo con Bitcoin, no sé si es un activo de inversión, honestamente, entre otras cosas porque si uno se fija solamente cuál ha sido el comportamiento que ha tenido Bitcoin en los últimos 5 años, después de haber llegado a los $20,000, a la cotización de $20,000, se esperaba que ante una crisis como la actual, donde se está llevando a cabo el mayor experimento monetario de la historia para estimular la economía, es decir, o del mayor experimento de monetización de deuda de la historia alrededor del mundo, yo me imaginaba que Bitcoin iba a superar los máximos de los $20,000, pero ahora mismo, hoy, apenas ha alcanzado los $10,000 de hace un mes. Entonces, yo pensé que iba a tener una performance mucho más interesante. Soy si vale el término, un optimista escéptico respecto de lo que puedan suceder con las criptomonedas un poco más adelante. Lamento no ser más optimista respecto de estas nuevas tecnologías, pero la moneda, el dinero, es una institución mucho más compleja que simplemente su cotización y si se termina convirtiendo en un activo de inversión. Hay que investigarlas como una institución de origen espontáneo y evolutivo y además producido por el mercado. Es mucho más complejo analizarlas. Espero que funcione en todo caso como sistema monetario internacional pasada esta crisis o incluso hoy mismo. Sí. Ulich Lizárraga dice una consulta: ¿cuál será el impacto real del programa de crédito 1, 2 y 3? Y si el programa de empleo a cargo del Ministerio de Trabajo tendrá los resultados esperados. No, y tratando de responder también una pregunta que tú me hiciste, Tufi, más temprano, es qué es lo que no había que hacer. Por ejemplo, impedir los despidos ha sido una muy mala idea, porque no impide ningún despido realmente. Y en realidad eso lo que hace es rigidizar la economía, ¿sí? Y hacer cada vez más caros los despidos y, por tanto, al mismo tiempo, hacer más difícil la recuperación fundamentalmente de las empresas. Eso por un lado. Y por el otro lado, los bonos. Lamento decir que yo creo que esto es una estrategia mucho más política que económica y está apuntando mucho más a poder salvar la situación mientras no haya elecciones. La verdad es esa. No creo que vaya a tener un impacto positivo ni tampoco demasiado grande, honestamente, los nuevos bonos. Lo único bueno en todo caso es que los bonos no son permanentes, no son demasiado grandes y no le llega a todo el mundo de manera indiscriminada. Hay que dejar de jugar con el estímulo de la demanda agregada interna a través fundamentalmente del crédito artificialmente barato y la expansión monetaria local. Siguiendo en esta línea política que es inevitable ya en estos tiempos, Mauricio, dice Francisco Pizarro: ¿crees que las elecciones van a acelerar o frenar la recuperación de la economía boliviana? Buena pregunta. A mí me encantaría que el actual gobierno de Yanine Áñez hubiera empezado ya con los ajustes y reformas de manera previa, es decir, antes. Yo entiendo a la gente que dice que, como se trata de un gobierno transitorio, no se debe hacer ningún ajuste ni reforma porque no le toca. Yo digo, pues el costo de no tocar ahora mismo la economía o de tratar de seguir con el modelo es muchísimo más costoso, valga la redundancia, de lo que cualquiera se podría imaginar. Es decir, tenemos que empezar a generar riqueza hoy. Tenemos que darle garantías y oportunidades a la gente de empezar a generar riqueza para poder asumir
compromisos previos para poder pagar deuda, generar dólares, atraer, qué sé yo, porque una devaluación, como decía más temprano, puede ser terrible. Pero no lo está haciendo el actual gobierno justamente porque está en elecciones, ¿sí? Por un lado se les pide que no haga nada y por el otro lado yo considero que no está haciendo nada porque está en elecciones. Y con la economía no se juega, es decir, la economía no espera. En la medida que no haya ajustes y reformas va a seguir cayendo, indistintamente cuál sea el gobierno. Sí. Aquí una pregunta amplia, pero tiene que ver con lo que decías, inversión extranjera, Mauricio. Jaime Kors, ¿cómo podemos atraer mayor inversión extranjera? Primero, bueno, son muchas las cosas que se podría hacer. Lo que más me da pena decir es que no sé si se ha hecho el intento siquiera de atraer inversión extranjera directa desde noviembre. La cantidad de tiempo que hemos perdido como para poder hacer esto ha sido demasiado grande, va a terminar siendo demasiado costoso. Pero entre otras cosas, primero, desde luego, seguridad jurídica, respeto a los contratos, al mismo tiempo flexibilidad laboral, incentivos fiscales fundamentalmente, que es algo que justamente está haciendo el mencionado Lacalle Pou en Uruguay, establecer un régimen de competencia fiscal, no de pacto fiscal, como se ha venido hablando durante los últimos años. El pacto fiscal nos va a generar solamente más problemas. Tenemos que establecer un régimen de competencia fiscal. En la medida que tengamos menos impuestos, más bajos, más fáciles de pagar y más sencillos, pues más oportunidades vamos a poder atraer, más oportunidades vamos a tener de poder atraer cuanta más inversión extranjera directa sea posible. Así como, por ejemplo, el mencionado Uruguay o como Panamá y demás. Existe la posibilidad. No necesitamos convertirnos en Singapur mañana, sino en la nueva Panamá o en el nuevo Uruguay. Ese es el camino. Walter Gumucio, ¿está de acuerdo en reducir los impuestos? Absolutamente, creo que es lo que he respondido previamente. Siempre, en cualquier momento y ante cualquier circunstancia, recortar impuestos es definitivamente la respuesta, pero al mismo tiempo tratando de que eso se complemente con un recorte del tamaño del aparato público burocrático, ¿no? Porque si tú reduces impuestos pero sigues teniendo el mismo tamaño del aparato público burocrático, nos va a llevar a tener que hacer un esfuerzo todavía mayor. Entonces, si vamos a recortar impuestos, tenemos que recortar de manera simultánea el tamaño del aparato público. Bueno, Gustavo Rojas Quintana, una pregunta que siempre se la plantea, y además otra voy a agregarle que está dentro de varias intervenciones. El tipo de cambio, ¿hay que modificarlo, no modificarlo? Y el tema de la devolución de los aportes a las AFPs, Mauricio. El problema del tipo de cambio no tiene que ver solamente con precios y además precios relativos respecto del exterior. El tipo de cambio se lo resuelve con ajustes y reformas estructurales al interior, ¿sí? Tenemos el mismo tipo de cambio desde fines del 2011 y sin embargo se ha ido encareciendo porque, entre otras cosas, no hemos podido exportar. Y no hemos podido exportar porque se ha ido haciendo cada vez más caro exportar a través de medidas como el doble aguinaldo, el incremento del salario mínimo, hacer cada vez más difícil despedir a algún empresario que no me sirva y al mismo tiempo y pidiéndoles a estos empleados reubicarse nuevamente en aquellos sectores donde sí sea necesaria esa fuerza laboral y demás. Es decir, en la medida que podamos reducir en términos reales, en la economía real, los costos de inversión, pues menos necesidad va a haber de tocar el tipo de cambio. Si tú, por el contrario, tocas el tipo de cambio hoy día, vas a generar como mínimo una corrida bancaria y además que al mismo tiempo vas a terminar provocando la explosión del balance del conjunto del sistema bancario y financiero. Y aquí engancho con el problema de las AFPs. Es otra caja de Pandora. Al igual que la Asamblea Constituyente o la Constitución y demás, no sabes qué puede salir de todo esto. Entre otras cosas, para hacerlo sencillo también, solamente fíjense en el debate que se está llevando adelante, no solo ahora mismo en Chile sobre las AFPs, sino el debate que viene llevando desde los últimos 3 años. La extrema izquierda ha estado tratando de atacar al sistema de AFPs en Chile, pero en términos políticos. Si nosotros estamos haciendo lo mismo en Bolivia, por muy buenas que sean nuestras intenciones, vamos a terminar generando los mismos problemas que ahora mismo se está provocando en Chile. En Chile están proponiendo retirar el 10%, de hecho ya se ha aprobado esta semana, el 10% de los aportes a las AFPs. Esto significa mucho más de lo que parece, porque para empezar, retiras el 10% de los aportes de las AFPs, pero eso significa descapitalizarla en por lo menos 9 veces más. Y si descapitalizas las AFPs, para empezar, se van a ir. Y segundo, si se van,
vamos a tener que volver al sistema de reparto que quería implementar el movimiento al socialismo. Nosotros implementamos las AFPs alrededor del 96-97 para poder solucionar un problema del sistema de reparto que no funcionaban. Uno no sabía cuánto portaba, cuánto le iba a tocar, se lo robaban, lo utilizaban para hacer política, para hacer política económica y demás. Así que yo no tocaría las AFPs. Yo sé que hay muchas propuestas, unas más interesantes que otras muy malas, la gran generalidad. Pero si tocamos ahora mismo las AFPs, es demasiado costoso y es una caja de Pandora de la que además no sabemos cuántas cosas pueden salir de ahí. Y además el sistema bancario se termina destruyendo porque al menos el 60% de las inversiones de las AFP son en DPFs de los bancos. Es decir, les estás quitando la posibilidad a largo plazo a la gente de jubilarse de la mejor manera posible y al mismo tiempo estás amenazando, casi de muerte incluso, generaríamos una crisis sin precedentes en el país en el corto plazo, concretamente en el sistema bancario. Así que yo no tocaría en absoluto las AFPs. Me quedan 4 o 5 minutos más, Mauricio. Voy a tratar de plantear 3 últimas preguntas. Hay muchas, pero el tiempo siempre es limitado. Melvi dice, Mauricio es libertario, abraza el liberalismo. ¿Esta corriente es posible en Bolivia después del socialismo incrustado en el Estado boliviano durante 14 años? Sí, absolutamente. Soy liberal. Uno de los economistas que más sigo se llama Ludwig von Mises y recomiendo leer no solamente su tratado de economía que se llama La acción humana, que aunque es duro, son más de 1000 páginas. Si acaso fuera una lectura demasiado dura y densa al mismo tiempo y extendida, no es paralelo como una novela, yo recomendaría leer Economía en una lección de Henry Hazlitt, los libros de Thomas Sowell o a Frederic Bastiat, El camino de servidumbre de Hayek, Libertad de elegir de Milton Friedman, La rebelión de Atlas de Ayn Rand, y con eso tienen bastante, con eso tienen suficiente. Esos son los libros con los que inicialmente me he formado hace ya buena cantidad de años, no voy a decir cuántas, pero es lo mínimo que me atrevo a sugerir. Gracias, Mauricio. Fran Gustavo, pero Mauricio, ¿cómo se enfrenta el primer periodo de shock de la pandemia sin bonos? Dice, el primer periodo de shock de la pandemia sin bonos. ¿No se puede hacer una esterilización monetaria a la par de entregar los bonos y subsidios? Bueno, a pesar de todo, yo los primeros bonos los vi, a pesar de todo y casi contra mis principios, yo creí que estuvieron bien. Ok, los 3 bonos que dieron estuvo bien, pero sobre todo, como dije más temprano, sobre todo porque no eran bonos permanentes y al mismo tiempo estoy diciendo que no estoy de acuerdo con una renta mínima universal que quieren implementar también algunos, pero fue por el momento, una inyección para pasar el momento y demás. Pero ya que la cuarentena se ha extendido tanto a los 4 meses, mayor liquidez en la economía nos va a generar todavía más problemas. Nada más. Eso no le va a permitir al empresario volver a emprender. Las garantías que uno necesita para acceder a un nuevo crédito o extender el que ya tiene ahora mismo siguen siendo igualmente rígidas que en el pasado. Abaratar artificialmente el crédito nos va a llevar a seguir cometiendo los mismos errores generalizados de inversión que hemos cometido durante la etapa del auge y que ahora de manera inevitablemente tenemos que corregir. Así que ya no más bonos, no más expansión artificial del crédito ni de la masa monetaria, apertura de la economía, debemos salir de la cuarentena. ¿Bajo qué principio además? Y aquí me adelanto. Nosotros los individuos, todos los ciudadanos en su conjunto, debemos ser capaces, debemos tener libertad, debemos ser capaces de elegir los riesgos que podemos asumir. No hay más, no podemos seguir indefinidamente en la cuarentena, ¿sí? Pero además digo, todos los ajustes y reformas que estaba proponiendo un poco más temprano, ojalá los hubiéramos hecho durante la cuarentena, porque ya habíamos hecho todo el esfuerzo durante la cuarentena. Y ahora al salir de la cuarentena vamos a seguir haciendo el esfuerzo porque tenemos el mismo modelo del movimiento al socialismo de los últimos 15 años. Vamos a tener que salir nuevamente de esta economía sumamente rígida, pesada, obesa, obsoleta y demás. Sí. Lamento si me he extendido demasiado. No, está bien, me queda para una pregunta más. Ya has contestado la vinculada a impuestos, que hay varias de ellas que se plantean por ahí, la misma que tipo de cambio, en fin. Aquí hay una que me parece interesante, que tiene que ver también con visión de organización del Estado y el tema del federalismo. Bruno Mogrovejo, con esta vamos a ir concluyendo porque el tiempo se nos va.
Bruno Mogrovejo dice, Mauricio, ¿cuál crees que sería el impacto en la economía nacional y a nivel departamental bajo un Estado federalista? Bueno, un Estado federalista no se alejaría demasiado en términos prácticos de un Estado autonomista, es decir, con autonomías departamentales. Pero sobre todo un departamento como Santa Cruz tendría más éxito en la medida que sea capaz de implementar, como decía más temprano, competencia fiscal y no si se encierra en el pacto fiscal. Si Santa Cruz tiene o encuentra más adelante la oportunidad de establecer sus propios impuestos para bajarlos, no para reducirlos ni crear nuevos, para bajarlos y no para incrementarlos ni crear nuevos, pues mejor le va a ir, porque comparativamente hablando con el resto de los 8 departamentos, sería el que más inversión extranjera directa sea capaz de atraer. Ese es buena parte del secreto, vamos, y para hacerlo sencillo y ya cerrar este autofil, lo que yo propongo es volver al 21060, al plan de todos, rescatar lo bueno que haya tenido ambos planes, desechando lo malo que haya habido, por supuesto, y a seguir para adelante. Una reforma de tercera generación, combinando ambas y solucionando sus errores de inicio. Nada más. Entre otras cosas, dolarización. Sí, gracias Mauricio. Realmente brillante, creo yo, la entrevista. Mauricio Ríos García estuvo con nosotros esta noche. Lo pueden seguir a Mauricio en redes, tiene su blog y tiene espacios donde usted puede leerlo y verlo cada día en términos de opinión de su vida. ¿Dónde, Mauricio? Para que la gente que te está conociendo, que aquí está muy feliz de haberte conocido, veo varias intervenciones, ¿dónde te pueden seguir? Estoy honrado de haber recibido tu invitación y haber conversado contigo, estimado Tufi. Pueden entrar en mi página web, ya tiene varios años, que es riosmauricio.com, en Twitter @riosmauricio y en Facebook algo similar también. Todas mis redes están en riosmauricio.com, ahí me pueden seguir. Y pueden suscribirse también a mis actualizaciones. Muchas gracias, Mauricio, por esta entrevista y este encuentro. Ojalá volvamos más adelante a encontrarnos. Creo que ha quedado satisfecha la audiencia con esta entrevista. Nosotros volveremos el próximo domingo con otro entrevistado, otro personaje de los economistas que consideramos más influyentes del país y probablemente de afuera también estaremos conversando. Un abrazo grande, gracias por seguirnos. Abrazo grande, Mauricio, una vez más. Hasta pronto. Un fuerte abrazo, estimado Tufi. Un saludo a toda tu teleaudiencia. Gracias. Y gracias de nuevo. Buenas noches.